Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Kinesio Noticias aquí por Next TV para hablar de todo esto que tiene que ver con la buena calidad de vida, pero también conociendo respecto a algunas funciones, respecto a algunas herramientas que tenemos para poder mejorar esa calidad de vida. Hoy estamos con la kinesióloga Betiana Escalengue. ¿Cómo estás? Bienvenida a este micro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que preguntarte es qué te pareció cuando te dijeron, bueno, vas a hablar en un programa de televisión para difundir todo lo que tiene que ver con la kinesiología y los buenos hábitos. Para nosotros los kinesiólogos esta iniciativa que tomó el Círculo nos parece sumamente importante porque es una forma de llegar a la población con información correcta, hablar específicamente de ciertas patologías, de ciertas lesiones, de ciertos cuidados, y esto de empezar a prevenir, ¿no? No llegar a los estados donde tenemos que curar, sino empezar a hablar desde la prevención. Es tan importante esto que mencionás porque en cada uno de estos espacios venimos conversando de distintas temáticas, pero todos hacen hincapié en esto, en la prevención. ¿Cuánto conocimiento tenemos nosotros de la posibilidad de poder prevenir muchas de las dolencias que tenemos? La medicina en general en los últimos años, y sobre todo los países como los nuestros, han empezado a cambiar la mentalidad y se está tratando de hacer abordajes desde la prevención para enseñar a cuidar nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente. Y esto pasa también con la kinesiología, ¿sí? Entonces, es una tendencia que hay que trabajarla con buena información, ponerla en práctica, poder desarrollarla a lo largo del tiempo y aprender cuáles son las cosas que nos hacen bien y al mismo tiempo son saludables. Bueno, muchos creíamos que los kinesiólogos solo atendían ante el dolor. Bueno, ahora entendemos que no y que ante diversas patologías lo pueden hacer. En este caso vamos a hablar de algo que es común a todos, que es la contractura. La contractura no le escapa a nadie. Sí, la famosa cervicalgia. Yo creo que todos los kinesiólogos tenemos un familiar o nunca pasa un día en el consultorio que no llegue un paciente y diga, oh, tengo una contractura, me duele el cuello. Esto viene acompañado de mucha sintomatología, mareos, a veces náuseas, a veces vómitos. Y este mal llamado cervicalgia tiene otras estructuras que tienen que ver con la cabeza, con la cintura escapular, es un poco más amplio que solo las vértebras cervicales. Claro, no siempre tiene que ver, nosotros siempre lo atamos a un solo problema y ya nos autodiagnosticamos, sí, pero hay distintas... Sí, aparte en esto que te estaba hablando de la evolución y de la prevención, no siempre el dolor aparece en el lugar donde está realmente el problema. A veces, el dolor en las cervicales, por ejemplo, puede ser consecuencia de un dolor que puede estar por encima o por debajo de ese lugar. Entonces, ahí es donde la intervención kinésica, la evaluación, los test, tienen que ser muy exquisitos. La anamnesis que se le realiza al paciente tiene que ser muy específica porque la descripción de cada dato que aporta el paciente nos da a nosotros muchos lineamientos para ver hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Llega un paciente al consultorio, en este caso de Betiana, le dice que no da más del dolor de cervical, que tiene un pinzamiento porque ya también le ponemos nombre. ¿Cómo van indagando para poder atacar el problema como corresponde y dar la mejor herramienta? Sí. Por supuesto que una de las influencias principales es la actividad laboral y se tiene en cuenta la edad, los factores predisponentes, si fuma,
si hay alcohol, si hace actividad física, o sea, hay una serie de preguntas muy importantes. Este dolor que se le presenta, ¿por cuánto tiempo? ¿De qué tipo? ¿En qué calidad? ¿En qué zona? ¿En reposo? ¿En actividad? Es muy exquisito el interrogatorio que se le hace al paciente para ver realmente si estamos hablando de una contractura cervical o no. ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen? Los primeros síntomas por los que nosotros vamos y hacemos la consulta porque ya no damos más. Sí, en líneas generales, la limitación del movimiento. Querer girar la cabeza, querer hacer un movimiento y automáticamente desencadena el dolor o la molestia. Y puede ir acompañado, como les decía antes, de náuseas, vómitos, sensación de me descompongo del dolor que tengo. Esos son más o menos los síntomas con los que los pacientes generalmente llegan al consultorio cuando hablamos de contracturas cervicales. Que es muy común que con estos mismos síntomas la gente crea que me duele la cabeza o tengo migraña porque tengo contractura cervical. ¿No todo va atado de lo mismo? No. Y ahí es otra vez, vuelvo a lo mismo. El interrogatorio que se le hace al paciente es muy importante, ¿sí? No, también hay otro concepto erróneo, tengo vértigo porque tengo contractura cervical. Son todas patologías diferentes. Una puede estar acompañando a la otra, ¿sí? Porque cuando hablamos de vértigo, es esa sensación que tiene el paciente de que el ambiente que lo rodea le da vuelta. Es una sensación bastante fea y generalmente aparece cuando a la mañana al despertarse, que uno se quiere incorporar de la cama, del acostado al sentado, ahí aparece esa sensación de que todo me da vuelta. Esto puede durar unos segundos, puede durar unas horas o puede durar días, ¿sí? Es un error de una que también digo, seguramente el que nos esté mirando se va a sentir identificado. Llamamos una emergencia porque estamos que nos gira todo, nos dan vueltas y nos ponen un mío relajante. Y allí después nos sentimos bien y no recurrimos a quien hay que recurrir. El sistema, cuando sucede que hay vértigo, somos un sistema. Entonces, cuando algo se afecta, no se afecta solo eso, se afectan otros sistemas. Cuando el organismo se siente atacado, como es en el caso del vértigo, tenemos un sistema que es el neurovegetativo que responde con las náuseas o con los vómitos, ¿sí? O con el movimiento de los ojos, que se llama nistagmus, que para nosotros es muy importante saber leerlos, porque eso nos determina a nosotros hacia qué tipo de vértigo nos estamos orientando. Hay distintos tipos de vértigo también. Sí, hay diferentes, de origen central, de origen periférico. O sea, el espectro es bastante amplio de clasificación. Cada lectura ocular nos da a nosotros indicio de qué tipo de vértigo estamos hablando. Si es vestibular, si no es vestibular, ¿sí? Y en relación a eso se lleva adelante también un tratamiento. Es muy importante escuchar todo lo que nos está diciendo en este caso Betiana Escalengue, aquí en Kinesio Noticia, por esto que menciona, el no detectar a tiempo todo este tipo de síntomas puede generar que después estemos pasándola mal más seguido y además se puede atacar antes del problema. Sí, sí, totalmente. Sí, ¿Qué herramientas tienen en el caso específico de que detecten vértigo? Bueno, lo primero que se hacen son test y pruebas funcionales. Generalmente son todas mecánicas, donde sean movimientos de la cabeza, no bruscos, sino rápidos, que esto genera cierta molestia en los pacientes, porque nosotros con estas pruebas provocamos el vértigo precisamente porque cuando hay vértigo aparecen los movimientos oculares. Y es ahí donde nosotros hacemos la lectura para ver de qué tipo de vértigo estamos hablando. Suele ser molesto, porque a veces viene acompañado de la náusea o del vómito, pero es sumamente necesario y estas maniobras son mecánicas. Lo que pueden revertir estos vértigos, cuando hablamos vértigos posicionales, son estas maniobras mecánicas, ¿sí? No la inyección. Eso es momentáneo. Eso es momentáneo y lo que hace es un poco controlar este sistema neurovegetativo,
¿sí? Pero no resuelve el problema. Controla que uno no tenga esas náuseas permanentes y esa sensación de vómitos todo el tiempo, pero no resuelve la causa por el vértigo, ¿sí? Se hacen maniobras específicas con nombres que no voy a nombrar ahora, se hacen también ejercicios para los ojos, optocinéticos. ¿Y es recurrente, digo, el vértigo? ¿Puede ser una persona que fue del kinesiólogo, hizo todo correctamente y en alguna otra etapa, quizás de estrés, quizás de malas posturas por el trabajo, le vuelve a aparecer? Sí. Cuando se hacen estos tratamientos, la cura no es definitiva. Se revierte el cuadro, pero probablemente, con suerte, no vuelve más, o puede volver al tiempo, o puede volver a los 10 días. ¿Hay una predisposición por sexo o por edad? ¿O puede ser para cualquiera? Puede ser para cualquiera, puede ser en cualquier momento de la vida. Lo que sí que tiene solución, hay abordajes específicos, se hace el reposicionamiento a través de estas pruebas. Se hace un reposicionamiento de los otolitos que se encuentran en el oído interno. Luego de hacer este reposicionamiento se hace una adaptación a esta nueva situación y luego de esta adaptación se hace una habituación. Es decir, creo el hábito con esto nuevo que me está sucediendo, de esta nueva manera. Porque la gente cuando empieza a perder este desequilibrio siente que se va para un lado o siente que se va para el otro. Entonces hay que reacomodar todo eso, hay que volver a habituar ese sistema que no me está dando una información correcta. Y aparte te debe quedar seguramente cuando ustedes indagan, cuando ustedes preguntan, ese temor a lo recurrente, porque me imagino que este síntoma es feo. Sí, la gente en líneas generales lo primero que hace es empezar a quedarse cada vez más quieta. Entonces no se anima a manejar, no se anima porque por las dudas, tengo miedo a bañarme porque si me agarra. Y ahí es donde uno va empezando a enseñarle, después de las evaluaciones, en qué momento le va a suceder, cuándo va a aparecer, cómo manejarlo, ¿sí? Entonces se enseñan también muchas estrategias para poder resolver las situaciones o las crisis agudas. Bueno, ¿y cuál sería el consejo para esa persona que nos está mirando, que le ha sucedido, que se siente identificado con cada uno de los datos que aportamos y que por allí no hizo la consulta por temor a que sea otra cosa? En líneas generales siempre tienen que recurrir, cuando hablamos de vértigo, al otorrinolaringólogo o al médico clínico. Y el médico clínico generalmente hace las derivaciones. Los médicos hoy confían mucho más en el criterio de los kinesiólogos. Eso permite que uno pueda tener una comunicación mucho más fluida y poder hablar y entenderse con el médico de otra manera. Entonces, uno puede intercambiar información, sospecho de esto, porque utilizo estas técnicas, porque utilizo estas bases, y de esta manera poder llegar a que el tratamiento se lleve adelante, o prevenir futuras situaciones también con técnicas específicas. Y en esta complejidad hay casos que son más difíciles de abordar, más difíciles de solucionar. Sí, por supuesto, sí, sobre todo los que son centrales, sobre todo en aquellas enfermedades como la enfermedad de Meniere, donde hay una hipoacusia y es una enfermedad con la que se convive. Sí, los parámetros son bastante amplios. Hay cosas que son mucho más fáciles, más resolutivas, como es un BPPV, por ejemplo, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que parece tan complicado, pero no es tan complicado. Claro, a veces te asusta el término que utilizan, claro, pero en realidad es fácil. El vértigo es la sensación de que todo me da vuelta. Posicional es porque se presenta ante el movimiento, que generalmente, como explicaba antes, me quiero incorporar del acostado al sentado y tengo unos segundos donde el ambiente me da vuelta, ¿sí? Paroxístico y benigno va y viene, ¿sí? Y se puede resolver. No es tan complicado, ¿sí? Después hay patologías que son un poquito más complicadas, como la enfermedad de Meniere, pero también se puede llevar una vida normal. O aquellas que son de origen central por secuelar a un accidente cerebrovascular o algún aneurisma, que también es un poquito más complicado porque estamos hablando de una ataxia, que es este desequilibrio y esta falta de coordinación
que es un poquitito más complicada, pero todo tiene intervención. Y el rol del kinesiólogo en la adaptación para esto es fundamental. Hablamos al principio no solo ¿se puede prevenir esto? Por supuesto que, como en todas las áreas de la vida, una alimentación sana, una vida saludable, buenas posturas, actividad física adecuada, y en esto quiero ser muy específica. La actividad física que se elija tiene que tener requisitos posturales. Tengo que saber que si voy al gimnasio y levanto pesas, de qué manera hacerlo. Si hago spinning, tengo que saber cuál es la posición correcta para mi altura, para mi talla, para mi cuerpo, cómo colocarme en la bicicleta. Si hago CrossFit, ¿sí? Tengo que saber cuáles son los riesgos, cuáles son los factores predisponentes, qué puedo hacer, cómo están mis rodillas, cómo están mis articulaciones en general. Hay que empezar a ser un poco más informado, más capacitarse también, digo, para ir a un gimnasio, porque muchas veces no siempre tenemos el control del entrenador y allí es cuando aparecen las dolencias. Pero de todo eso vamos a seguir hablando en un ratito. Estamos aquí en Kinesio Noticia con Betiana Escalengue, que nos está hablando en este caso de vértigo, pero ahora vamos a volver a hablar de algo tan interesante como es cómo curar o cómo calmar las migrañas, el dolor de cabeza. Eso en un ratito, ya volvemos. Volvimos, estamos aquí, como decíamos antes, con Betiana Escalengue, hablando de cosas tan importantes y que seguramente si no le pasó a algún familiar, a algún amigo, que tiene que ver con esto del vértigo, con esto de relacionar y vincular esos mareos con las cervicales. Y como hablábamos recién, no siempre tiene que ver con las cervicales. No siempre tiene que ver con las cervicales, no. Espero poder ser clara para que queden algunos conceptos más precisos, ¿no? Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y no tengan miedo, porque, digamos, uno seguramente conoce a alguien que le dijo no, el mareo, y le da esa sensación de agobio y temor ir a consultar porque lo relacione con otra patología, pero se puede solucionar, eso sí. Es lo importante. Es que la población no tiene por qué saberlo esto, no ha estudiado esto. Somos nosotros que nos dedicamos a esto, quienes tenemos que tratar de darle una información lo más fehaciente, lo más fidedigna posible, para que sepan, yo escuché, me pareció que venía por este lado. Somos nosotros los que tenemos que tener las herramientas y los recursos para poder llegar a la población. Y perder el miedo al profesional, sí. Y no dejarse atender por alguien que no sabe, y no descalificando a nadie, pero es verdad, a veces creemos que cualquiera nos puede hacer un masaje para calmar, para aliviarnos, y allí recurrimos a otro problema. Sí. Sí, hoy las técnicas de abordaje son cada vez más específicas, son cada vez más exquisitas. Contamos con muchas técnicas como RPG o quiropraxia o osteopatía o movilización de fascia, donde son cada vez más específicas, más ricas en sus resultados y más ricas en su resultado cuando prevenimos desde ahí. La migraña es otro de los males que obviamente afecta a mucha población, pero ahora sabemos que también con kinesiología se puede abordar y lograr buenos resultados. Sí, un poco como decía antes, también es muy común que la gente diga me duele la cabeza o tengo migrañas por las contracturas cervicales. Todos son las cervicales. Todos son las cervicales, todo recae en las cervicales, entonces voy al kinesiólogo, lo resuelvo en 10 sesiones y no. La realidad es que hoy los abordajes son mucho más integrales, son mucho más específicos en cuanto a trabajar sobre la postura, a trabajar sobre la conciencia corporal, a trabajar sobre la propiocepción del cuerpo, a trabajar, a prestarme un poco más de atención cómo estoy con mi postura frente a la vida, ¿no? En general. Entonces, la migraña, para no irme un poquito de tema, también tiene su abordaje. Una de las técnicas que resultan muy productivas para la migraña es la kinefilaxia, que otro colega ya ha hablado de lo que
de lo que es la quinefilaxia, que tiene que ver con la prevención a través de ejercicios específicos para no llegar a patologías peores. La migraña son dolores de cabeza muy fuertes que generalmente se suceden en la mitad de la cabeza. Cuando dicen se me parte la cabeza, es literal. Yo traje unas imágenes donde, claro, ahí están puestas, esa es la sensación, se me parte la cabeza. Tienen un desarrollo entre 24 y 72 horas que ceden a veces solas y a veces con medicación. Pero acá es muy importante el cuidado postural que se tiene para que estas crisis no sean tan frecuentes. ¿Se da más en gente de oficina? Hay un rango de 20 años en adelante. Tiene un factor psicoemocional bastante importante, la migraña. Genera también fotofobia. También coincide con náuseas, con vómitos, con malestar en general, como hablábamos de la contractura cervical, claro, y del vértigo, ¿sí? Por eso siempre, pero no es lo mismo, por eso siempre la sintomatología está dando vueltas en lo mismo, pero no es lo mismo. En el caso de la migraña, como en el vértigo que recurrimos al otorrino, es importante tener un control desde la neurología, desde el médico neurólogo. Pero también se hacen abordajes bastante interesantes para liberar toda la zona de cuello, cabeza, cara. Claro, porque sentís que como que tenés tensión en todo. Sí. ¿Cómo lo abordan? Porque la migraña muchas veces, ¿qué hace? La persona que nos está mirando, ¿qué hace? Toma una pastilla para que le pase, ataca directamente al dolor de cabeza. Y no quizás ese origen que es el que le va a hacer que recurra una y otra vez al mismo problema. Sí, en la actualidad las técnicas de reeducación postural global son muy utilizadas para las migrañas y las cefaleas. Trabajan con puntos específicos en todo el cuerpo, no solo en la cabeza, porque puedo estar tocando los pies y puedo tener una influencia en el cuello, en la cabeza y en la cara, ¿sí? A lo mejor no toco en toda la sesión en el cuello, trabajé en otras partes y la información llega con los mismos resultados de alivio al cuello, la cabeza o la cara. Van indagando. Vamos indagando y vamos poniendo en práctica pruebas que están comprobadas, técnicas que están comprobadas, que sabemos que al movilizar ciertas estructuras relajan otras, por irradiación, por un sistema como es el de fascias, por ejemplo, que recubre todo el cuerpo. La fascia es esa piel blanca que tiene la carne, que es la misma desde los pies a la punta de la cabeza. Entonces yo puedo estar tocando el pie y tengo una influencia en todo el cuerpo. Bueno, cosas sumamente interesantes, al menos yo quedé impactada porque muchas veces escucho a personas que sufren y padecen esto de la migraña y tienen todas estas consecuencias o estos síntomas colaterales y no recurrieron a dónde tienen que recurrir. Es bueno esto de la consulta, digo, porque me imagino el agradecimiento que debe pasar por ustedes cuando viene ese paciente y logran atacarle el problema, atenderlo y solucionárselo. Sí. Tenemos desafíos también que a veces no podemos solucionar, pero bueno, también ahí está el trabajo en equipo, el intercambio con otros colegas, recurrir a otras terapias, a otras técnicas, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí tratando de ir conociendo, formándose. La formación es muy importante y de aquello que yo no sé, pedirle ayuda al colega que sí sabe, que sí maneja para que me dé una mano para poder resolverlo. Pasa que cuando llega un paciente estuvo mucho tiempo padeciendo esa patología, en este caso de lo que estamos hablando, el dolor de cabeza, y eso les lleva más tiempo poder solucionarlo porque es como que ya está acostumbrado a ese dolor, tolera mucho dolor de cabeza. Sí, en líneas generales, si yo pienso, creo que nos encontramos con gente que viene con dolores más crónicos que agudos. Sí. Que dieron vueltas por todos lados y no encuentran la solución o no encuentran el milagro que los salve. Y ahí también
la intervención tiene que ser bastante específica, porque a veces no solo es kinésica, a lo mejor necesita de otras áreas de intervención como psicológicas, ¿sí? El factor hoy psicoemocional en todo nuestro cuerpo, en todas las patologías, tiene una influencia muy grande. Qué bueno esto de ver al ser humano como global, de no atender directamente eso que le está pasando en la superficie, sino abordarlo desde otros aspectos, porque digo, es más fácil encontrar la solución. Sí. Ya no existe más el kinesiólogo que se encierra en un cubículo, perdón, ni sé pronunciarlo, lo acuestan en una camilla, ultrasonido de masajito y no. Hoy es mucho más enriquecedor el tratamiento, el abordaje, la prevención, la intervención, el intercambio, la comunicación. Es absolutamente enriquecedor tener estos espacios porque vamos aprendiendo todos y ya esta parte es más social, preguntar cómo surge el interés por dedicarse a la kinesiología. La realidad es que siempre me gustó algo que tuviera que ver con la medicina. Si no hubiera estudiado kinesiología, calculo que hubiera estudiado medicina. Y después, una vez que estudié la carrera, me gustó más la parte de neurorehabilitación. Y bueno, y acá estoy. Y con la complejidad que es todo lo que se aborda desde lo que es la columna, desde lo que es la cabeza, porque muchas veces son los disparadores de otras patologías. Sí. ¿Pasó que fueron a tratar o la consulta venía por un lado y ustedes pudieron detectar que debían derivarlo hacia otro especialista porque era otro el problema? Sí, aún con médicos que nos han mirado o con colegas que nos han mirado como... sí, nos ha pasado. Y eso tiene que ver, esa capacidad de poder ver a la persona como un todo, desde un lugar integrado, tiene que ver con la formación de cada profesional. Porque eso permite abrir la cabeza y poder tener un lenguaje corporal desde otro lugar. Del entendimiento de todo eso. Sí. Bueno, básicamente, ¿cuál sería el consejo para esos que nos están mirando y que por allí todavía no recurrieron a ese especialista para dejar de sufrir todos estos dolores que a veces no atacamos y no prevenimos? En primer lugar, cuando padecen de alguna de estas patologías, que recurran a su médico clínico, médico otorrino en el caso del vértigo, médico neurólogo en el caso de las migrañas o las cefaleas. En segundo lugar, que sepan que hay profesionales, kinesiólogos, que tienen abordajes específicos en cada una de estas patologías, que recurran al círculo para averiguar quiénes son los profesionales que se dedican a cuáles y cuáles cosas, que el círculo les va a poder brindar una información con respecto a esto, que no tengan miedo, que muchas de estas patologías hoy son sumamente tratables y se pueden prevenir complicaciones, y que se animen a poder expresarse con el cuerpo de una manera más fluida. Allí está la solución. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y aquí llegamos al final de este programa, Kinesio Noticias, en este caso con Betiana Escalengue, a quien le agradecemos. Volvemos en una próxima emisión. Muchas gracias.